Queridos amigos, hoy iniciamos una nueva etapa en el estudio bíblico y hoy quiero compartir con ustedes Apocalipsis, un libro que ha permanecido vedado para muchos, con muchas interpretaciones, unas buenas y quizá otras extremas. Pero me gustaría dar un punto de vista más que nada glorificando a Jesús, porque Apocalipsis nos habla del ministerio actual de Jesús en el cielo y de su segunda venida. Apocalipsis quiere decir revelación, o también se puede traducir como quitar el velo. Es un libro increíble, maravilloso, porque nos presenta a Cristo glorificado, ya no Cristo como un cordero, sino Cristo glorificado, Cristo en el cielo a la diestra del Padre, con toda la gloria, porque dice la Biblia en el libro de Daniel, según la revelación que tuvo el profeta Daniel, que a él se le iban a entregar todos los reinos de la tierra. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento la palabra Hijo del Hombre, y Jesús habla mucho del Hijo del Hombre, y muchos dicen, bueno, ¿por qué habla diciendo que es Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre es Jesús, la revelación que tuvo Daniel. Daniel habla del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre en el libro de Daniel? Pues aquel que se le van a entregar toda autoridad y se le van a entregar los reinos. Así que este es el mensaje central del Nuevo Testamento, en especial de Apocalipsis. Para nosotros Jesús es el heredero, el primogénito, dice la Escritura. Yo quiero leerles estos pasajes de Apocalipsis capítulo 1, quiero leerles en la versión NTV, que es más clara que otras, que dice de esta manera: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. En el griego dice que han de suceder enseguida. Fíjense nada más, qué interesante. En el griego dice lo que ha de suceder enseguida. Así que estamos en los últimos tiempos, queridos amigos. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia. Fíjense otra vez, lo voy a volver a repetir. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Me gustaría comentar versículo por versículo solamente de lo 1 al 3. Fíjense nada más qué interesante. Apocalipsis se escribe cuando estaba uno de los peores emperadores romanos, Domiciano. Qué interesante. ¿Por qué fue uno de los peores emperadores? Porque persiguió a los cristianos de una manera tremenda. ¿Y saben por qué persiguió a los cristianos? Fíjense que Nerón, a pesar de que fue uno de los peores emperadores, pues no hizo mucho, nada más les echó la culpa de que él incendió a Roma. Pero bueno, no los tomó mucho en cuenta. Claudio tampoco, pero el peor de todos fue Domiciano. ¿Saben por qué? Porque él mandó que en todas las provincias de Roma, porque Roma era un poderoso imperio, se levantaran estatuas a su nombre y le dijeran: el César, así se le llamaba al emperador, el César es Dios. Y le ponían una pizca de incienso y le tenían que quemar todos los ciudadanos de Roma y todo el imperio romano, reconocerlo como el Señor, el Kyrios en griego. Pero los cristianos no decían que el César era el Kyrios. Ellos decían, no, el emperador no es el Kyrios. El Kyrios, el Señor, es Jesús. Y tuvo un problema. Así que ser cristiano en el tiempo cuando se escribió este libro, no es epístola, es un libro increíble, tremendo, más o menos en el año 95, cuando estaba Domiciano reinando en Roma. Cuando se escribió esta carta, esta revelación, los cristianos estaban siendo perseguidos por el imperio más grande y más fuerte de aquel tiempo, el Imperio Romano. Así que imagínese usted,
ser cristiano era ser delincuente. Es la verdad. Así que si tú decías que eras cristiano, te metían en la cárcel. El día de hoy estamos viviendo una época increíble, pero en aquel tiempo ser cristiano era ser un delincuente y era ser perseguido por la justicia y era considerado ser era un delito. Así que imagínate ser cristiano en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué se escribe Apocalipsis? Quiero decirles algo por qué se escribe Apocalipsis. No solamente para revelar las cosas que iban a venir, sino para dar consuelo a los cristianos que estaban sufriendo. La realidad es esa. Así que Juan, el que escribe Apocalipsis, es llevado a la isla de Patmos, una pequeña isla donde, bueno, le tenían algo de consideración porque permitieron que se escribiera el Apocalipsis. Pero Juan era un siervo de Dios. Ya ancianito fue llevado a Patmos. Escribe la revelación, el Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, en griego, por supuesto. Entonces, como les dije hace un momento, Apocalipsis se escribe alrededor del año 95 después de Cristo. Y precisamente los cristianos eran perseguidos por decir que el Kyrios quiere decir Señor en griego, era Jesús. Ellos no estaban de acuerdo, por supuesto, en adorar al emperador, porque la gente lo tenía que adorar. Domiciano, todos los emperadores romanos se decían dioses, pero este fue el peor de todos. Este sí decía que era la encarnación de Dios. Este sí claramente lo decía. Entonces, fíjense nada más, Apocalipsis es un libro que se escribe para dar consuelo a los cristianos de aquel tiempo. Pero Apocalipsis es la revelación de que un día Dios va a ser rey sobre la creación y su Hijo Jesucristo. Y es lo que vamos a estar estudiando en estas pláticas. Todos los miércoles a las 8 de la noche les invito para que se conecten con nosotros. Apocalipsis nos habla de la edad de oro. ¿Por qué edad de oro? Porque finalmente es un mensaje que nos dice que Dios va a reinar sobre toda la humanidad y que todos los reinos le van a pertenecer a Dios, por supuesto, y todas las personas y los malos, según dice el Apocalipsis, tendrán su castigo eterno. Así que de esto trata el Apocalipsis. Dios mismo vendrá y libertará a su pueblo. Y es lo que estaban esperando los judíos. Por eso cuando llegó Jesucristo, ellos estaban esperando un Mesías político, no un Mesías que les predicara que se reconciliaran con Dios. No, ellos tenían otro pensamiento, por eso lo rechazaron. Ellos decían, es un falso profeta. Ahora, los milagros que hacía Jesús tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito de los milagros? ¿Por qué Jesús hacía milagros? Porque es digamos, hasta cierto punto, es un tipo o es una preparación para el reino de Dios. O sea, en el reino de Dios no va a haber enfermedades, en el reino de Dios no habrá muerte, por eso resucita a Lázaro y resucita a otras personas, porque es una señal del establecimiento del reino de Dios. Cuando viene Jesús, se establece o se inicia el establecimiento. Fíjense bien, escúchenme bien, cuando viene Jesús, se inicia el establecimiento del reino de Dios y el día de Pentecostés se entroniza el reino de Dios. Ahí comienza con poder el reino de Dios para que sea predicado el Evangelio, para que Dios reine en los corazones de los seres humanos. Eso es el Evangelio. Evangelio quiere decir las buenas nuevas de que Dios está reinando en el corazón de los seres humanos y de que hay esperanza para los desesperanzados, para aquellas personas que no tienen esperanza, que tienen problemas, que están viviendo en situaciones muy difíciles. Eso significa el reino de Dios. Entonces en el versículo 1 dice, la revelación que Dios da. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual es de Dios. Esta es una revelación de Jesucristo. No dice que se la da a Juan, sino que es una revelación de Jesucristo, de Dios para Jesucristo, para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Ahora, fíjense algo muy interesante. Los siervos de Dios fueron Abraham, Moisés, Caleb, Josué, David, Daniel, y los siervos también
fueron los apóstoles y todos aquellos que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Se les llamó siervos. Ahora, ¿por qué se les llaman siervos? Pues les voy a decir por qué. Porque la palabra siervo en griego quiere decir doulos. Doulos al español es siervo, pero también se traduce como esclavo. ¿Qué quiere decir? Que una persona cuando acepta a Jesús cae bajo la autoridad de Jesús. Es esclavo de Jesús. ¿No creen ustedes que está tremendo esto? En el momento que aceptas a Jesucristo, te haces seguidor de Jesucristo, en ese momento te conviertes en siervo. Siervo no quiere decir el que sirve en la iglesia, el que predica, o etcétera. No, siervo quiere decir doulos, esclavo. Te conviertes en un esclavo de Jesús, a las órdenes de Jesús. Por eso Romanos 6:22 dice así: pero ahora quedaron libres del poder del pecado, hablando con los creyentes en Roma, dice Pablo, y se han hecho siervos, esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Romanos 6:22, recuérdalo bien, Romanos 6:22. Pablo está hablando a los creyentes en Roma. ¿Quién eran los creyentes en Roma? Los judíos primeramente, porque la epístola a los romanos fue escrita para los judíos, no para los cristianos. Quiero que entendamos esto, por eso es muy difícil de entender, porque fue primeramente escrita para judíos que se habían hecho cristianos. Y les dice a esos judíos cristianos: pero ahora quedaron libres del poder del pecado, se han hecho esclavos de Dios, ahora hacen las cosas que lleven a la santidad y que da como resultado la vida eterna. Romanos 6:22, en la versión Dios habla hoy, dice así: pero ahora libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Y dice la Biblia: y envió su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Estamos leyendo el versículo 1. Y la verdad es que Jesús es el mensajero. La palabra ángel, por supuesto, quiere decir mensajero. Y envió su ángel, es decir, su mensajero, para darlo a conocer a su siervo Juan. ¿Quién es ese ángel? Jesús, por supuesto. La palabra siervo, como lo dijimos hace un momento, es esclavo. Y quiero aclarar esto. Cuando aceptas a Jesús, querido amigo, no eres dueño de nada. Ahora te has convertido en esclavo de Jesús. Él es nuestro amo y solo nos queda obedecer. Pero ¿sabes cómo le obedecemos? No por fuerza, ni porque estemos en una secta, porque Jesús no nos ha llamado a pertenecer a una secta. Porque precisamente cuando tú aceptas a Jesús, te sigue dando la libertad de seguir tomando tus propias decisiones. Eres siervo de Jesucristo, eres esclavo de Jesús, pero Él te da la libertad que tomes. Que si tú lo quieres seguir, pues lo seguirás. Y si tú no quieres ya seguirlo, es tu decisión. Él te da la libertad, tienes la libertad de amarle, de seguirle o de no hacerlo. Qué interesante, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera. O sea, yo estoy leyendo la Reina Valera, pero al mismo tiempo la NTV. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y en el griego dice: el tiempo se apresura. O sea, ya estamos en el último tiempo. Ahora, queridos, yo quiero aclarar algo acerca de los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzó el día de Pentecostés. Qué interesante, porque mucha gente se hace bolas y dice: estamos en los últimos tiempos. No, los últimos tiempos comenzaron el día de Pentecostés, lo dice el profeta Joel: en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? El día de Pentecostés. Ahí comenzaron los últimos tiempos. Así que estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. ¿Cómo ven? Porque ya estamos en el año 2023. Así que estamos ya a las puertas de que Jesús regrese otra vez. No sabemos cuándo. Muchos han profetizado que ya Cristo viene. En 1914 los testigos de Jehová lo dijeron.
Y no fue cierto. Y así por el estilo un montón de falsos profetas. Hasta últimamente algunos pastores han hablado de que ya Cristo va a venir en el 2020, dijeron. No llegó. ¿Por qué? Pues no hay que especular. No hay que torcer la escritura, no hay que malinterpretar la palabra de Dios. Ahora, cuando dice la Biblia en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo ya está cerca. Pero ¿por qué dice bienaventurado? Más bien la palabra bienaventurado quiere decir dichoso. Tú eres feliz porque estás oyendo la palabra de esta profecía, pero eres feliz no porque solo la escuches, sino porque pones atención a lo que dice este libro y guarda las cosas que están en ellas escritas, porque el tiempo está muy cerca, o sea, ya. Así se dice el original griego, el tiempo está ya. En un abrir y cerrar de ojos, esto que está escrito en este libro se va a cumplir.